Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, como siempre, nuestro programa de catequesis. Hoy con un tema muy importante que tenemos que aprender y tenemos que conocer porque es el centro del Evangelio de San Mateo, queridos niños. El tema del día de hoy es el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, queridos niños. Qué lindo que nosotros podamos entender esto. El Sermón de la Montaña es cuando Jesús sube justamente y desde la montaña comienza a predicar, a anunciar cómo nosotros tenemos que hacer el seguimiento de Jesús. Cómo nosotros le vamos a servir con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas a Dios que nos llama a ser buenos cristianos, buenos niños, honrados ciudadanos. Y para eso vamos a escuchar, queridos niños, qué es lo que Jesús nos dice desde la Biblia. Escuchemos atentamente el Sermón de la Montaña que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este sermón tan lindo con las 8 bienaventuranzas. ¿Cuántas bienaventuranzas, querida Melissa? 8 bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas, 8 felices verdaderamente. Y esto en la medida en que nosotros entendemos y en la medida en que nosotros ponemos en práctica, somos felices, queridos niños. Volvemos enseguida nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué pasa?
Caifás quiere saber si usted lo puede recibir. ¿Tan temprano? Todo el Sanedrín está con él. ¿Qué le sucede? ¿Y ahora qué? El gobernador romano saluda al noble y supremo sacerdote Caifás y al honorable Sanedrín. Noble gobernador, conoce nuestra tradición. Son las vísperas de la Pascua y no se nos permite entrar a la casa de un gentil. Entonces, noble Caifás, ¿por qué han traído a este hombre encadenado? El Sanedrín ya lo ha juzgado. Este hombre ha sido condenado a muerte. Y como sabrá, no se nos permite tomar decisiones sobre la pena de muerte. Esa es una tarea que a ustedes los romanos les concierne. Hemos confirmado que este hombre ha incitado a nuestra gente. Ha prohibido pagar tributo al César. Y además dice ser un rey, el Mesías. Si para esto han venido, lo examinaré minuciosamente. Entonces ahora solo esperaremos su juicio, noble gobernador. Entonces, ¿tú eres el rey de los judíos? Bueno, tú lo has dicho. Es por esto que te han sentenciado a muerte. Si mi reino perteneciera a este mundo, todos mis guardias pelearían para defenderme. Pero mi reino no es de este mundo terrenal. No tiene guardias, ni soldados, ni espías. Él es un profeta. Él explica las escrituras a la gente. El Sanedrín teme que los incite a volverse contra ellos. Tú lo admites, tú eres un rey, pero de un reino que no es de este mundo. Tú lo has dicho. Y es por eso que estoy aquí. Por eso también fue que vine al mundo. Quien sea que escuche la verdad, también escucha mi palabra. ¿Verdad, verdad? ¿Cuál es la verdad? Mi muy noble Caifás, no he encontrado que el prisionero haya cometido crimen. Gobernador, esta es la señal de amistad y protección que Roma nos prometió. ¿Cómo puede decir que no es culpable? Ese hombre lleva años revolucionando a la gente con sus predicaciones. Profesa ser un rey de Galilea, Judea. ¿Es este hombre de Galilea? ¡Claro! Él es de Nazaret. Entonces Herodes es su rey. Pues... bueno, sí, todavía. Pero es aquí en Jerusalén donde la gente dice que él es un rey. Llévenselo a Herodes. Él lo juzgará, ya que está aquí en Jerusalén. Llévenlo donde Herodes. ¿Pero por qué razón existe tanta resistencia? ¿Acaso es amigo de los romanos? Tu cooperación fue muy útil. Mantuviste tu promesa. Lo capturamos sin clamores ni escándalos, como queríamos. Lo sé. Sé bien que lo capturaron. Dejé que lo hicieran. Lo traicioné por ustedes. Traicioné a mi maestro. Vendí la sangre de un inocente. Te pagaron muy bien por eso. ¿De qué te quejas ahora? Si es por sus monedas de plata, tómenlas. No. Compraremos un campo con ese dinero. Un gran campo, y así tendremos un lugar donde enterrar a los extranjeros. Ese dinero está manchado con sangre. No lo podemos colocar en la tesorería del templo. He querido conocerte por años. Eres amigo de Juan, ¿no es así? Pobre hombre. Hablé con él una vez.
y terminó volviéndose loco. La gente dice que eres un profeta y que has hecho grandes cosas. No me gusta para nada este vino. ¿Por qué no me haces el favor y... Bueno, dicen que eres un maestro para estas cosas. Entonces, ¿por qué no conviertes esta jarra de agua en vino? Todavía es agua. Él no me ama. Solo quiere que me muera de sed. ¡Herodes! Dime, ¿qué quieres? Este blasfemo dice ser un rey. Y es un problemático. Según el Sanedrín, debe ser condenado a muerte. Pero como sabemos que es de tu jurisdicción, te lo trajimos a ti. Fue Pilatos quien te lo envió. No, ya me di cuenta que este hombre no es más que un fraude. ¿Pero qué le han hecho? Él no está bien. Después de todo, es mi súbdito. Muestren respeto. Remediemos esto. Denle ropa a él. Llévenlo ante el gobernador romano. Su sabiduría y su respeto por la ley nos inspiran total confianza. No tengo motivos para sentenciarlo. No es más que un pobre lunático. Oye, ¿quién es ese hombre? Yo sé. Es Judas Iscariote, uno de los discípulos del Nazareno. Dicen que Judas fue el que lo traicionó. ¡Qué manera de morir! Me trajeron a este hombre porque dicen que él alborota a la gente. Lo he interrogado, pero no lo encuentro culpable de lo que lo acusan. Incluso Herodes dice que no lo encuentra culpable. Y él me lo ha enviado a mí. Esto decido. Este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. De seguro será castigado, pero después lo dejaré libre. ¿Pero qué es lo que dice dejarlo libre? ¿Acaso no debe hacer justicia? ¿Qué es lo que hace? Gobernador, no fue para esto que trajimos a este hombre. No fue para esto. Hemos juzgado sus crímenes y hemos decidido sentenciarlo. Su corazón es duro. La gente de Jerusalén ama a Jesús. Todas las personas, desde Galilea hasta Judea, todos lo aman. Todos lo bendicen. Lo envidian. La gente ama y sigue a Jesús. Y ellos, por el contrario, no son ni amados ni seguidos. ¡Oh! Este es Barrabás. Estuvo en una revuelta y mató a un hombre. Ustedes lo saben. Debido a las festividades de la Pascua, es costumbre de la Administración de Justicia Romana liberar a un prisionero. Lo saben. Lo dejo a juicio de ustedes. ¿A quién quieren que libere en estas Pascuas? ¿A Barrabás o a Jesús, conocido como el Mesías? ¡Barrabás! ¡Sí, Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Así sea! Pilatos sabe que le han traído a Jesús por odio y está evitando contrariarlos. No tiene vergüenza. No siente vergüenza. ¿Qué debo hacer entonces con Jesús, llamado el Mesías? ¿Pero qué daño les ha hecho? No soy responsable por esta sangre. Me lavo las manos. No soy responsable, no. No soy responsable.
En verdad les digo, después del arresto de Jesús, su juicio ocurrió entre el jueves y viernes antes de las Pascuas hebreas que se celebrarían el siguiente sábado. El cuerpo regente y de justicia del pueblo hebreo era el Sanedrín y ellos sentenciaron a Jesús a muerte. Pero ya que Roma tenía el dominio sobre Palestina, aunque el Sanedrín hubiera ya pronunciado la sentencia de muerte, no podían llevarla a cabo. Para esto debió consultar con el procurador romano, quien revocó la solicitud de la sentencia de muerte. Es por esto que la sentencia de muerte a Jesús pronunciada por el Sanedrín tuvo que ser examinada de acuerdo a la ley romana por Poncio Pilatos, el procurador de esa época. Poncio Pilatos estudió el caso pero no pudo encontrar ningún crimen existente por parte de Jesús que justificara la sentencia de muerte. Entre los cargos hechos por el Sanedrín en contra de Jesús fue el de haber conspirado contra el poder político de Roma por haberse llamado a sí mismo rey. Jesús, por su parte, explicó que su reino no era de este mundo y era muy claro lo que quería decir, pero aquellos que lo acusaban prefirieron no entender a lo que se refería. Pilatos dedujo que le habían llevado a Jesús por la envidia que había suscitado en aquellos que alguna vez lo escucharon predicar. Así, convencido de la inocencia de Jesús y evitando involucrarse en lo que él consideraba riñas o disputas sin importancia, trató de pasar la responsabilidad del caso de Jesús a alguien más. Ese alguien era Herodes Antipas, gobernador de Galilea. Jesús, siendo nativo de Galilea, la región palestina del norte de Jerusalén, era de hecho sujeto de la jurisdicción civil de Herodes Antipas, quien en ese momento residía en el palacio de Jerusalén. Así, Pilatos mandó a Jesús donde él, pero Herodes Antipas tampoco pudo encontrar culpable a Jesús de un crimen capital y después de burlarse de él, lo envió de nuevo donde Pilatos. El procurador romano sentía que no podía tomar una decisión con respecto a una sentencia que él consideraba injusta, pero a la vez tampoco quería ofender al Sanedrín. Sin embargo, la decisión absurda a la cual llegó fue la de concederle a un prisionero la libertad. Pilatos le preguntó a la multitud: ¿a quién quieren que libere esta vez? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Y persuadidos por los sacerdotes y miembros del Sanedrín, la gente replicó: Barrabás. Pidieron que Jesús fuera crucificado, y su deseo fue concedido. Y fue así que Jesús de Nazaret fue crucificado, luego de uno de los juicios más injustos. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos con este tema tan lindo de nuestra catequesis en el día de hoy, querida Melissa. El Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, que hemos escuchado 8 bienaventuranzas, 8 felices. Esto nos debe animar y nos debe entusiasmar para que podamos vivir y ponerlo en práctica. Vamos a escuchar la catequesis que nos invita hoy Jesús a aprender y a reflexionar. Recordando la historia del pueblo de Israel, sabemos que unos siglos antes de Jesús, Dios había dado su ley por medio de Moisés en el monte Sinaí. Son los 10 mandamientos que conocemos y que orientan a los cristianos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la primera enseñanza, queridos chicos, que así como en el Antiguo Testamento Moisés recibió de parte de Dios los 10 mandamientos y luego esto lo entregó al pueblo, ahora también estemos atentos, porque estos 10 mandamientos son los que indican el sendero y el camino de cada cristiano, de cada seguidor de Dios. Ahora, en otro monte, Jesús, el Hijo de Dios, nos presenta una ley nueva que enriquece aún más la del monte Sinaí. Una ley que es un programa de vida dirigido a todos y cada uno en particular. Es interior, personal, exigente, pero con una exigencia que brota del amor y la misericordia, que ayuda a conocer y comprender mejor a Dios, el Dios de Jesús, y que es capaz de transformar a las personas a tal punto de hacerlas hombres nuevos. Queridos niños, aquí entonces tenemos la nueva alianza, que justamente se suma a aquello que nosotros hemos aprendido de los 10 mandamientos, así como Moisés entregó al pueblo lo que recibió de parte de Dios en el monte Sinaí. Ahora también Jesús, el nuevo Moisés, ahora Jesús viene y nos entregan estas 8 bienaventuranzas. Y es lo que indica el camino y el sendero de cada cristiano. Esta ley de Jesús es como una llamada a la auténtica felicidad. Él quiere hacer por eso una propuesta que la conoceremos como las bienaventuranzas. Es la propuesta de Jesús para que nosotros seamos felices. Y esto es lo que tenemos que buscar, queridos niños. Nuestra propia felicidad, así como Jesús nos ofrece. Buscar siempre de hacer un camino lindo, buscar siempre de seguir a Jesús de acuerdo a lo que Él nos va pidiendo y de acuerdo también a lo que Él mismo nos va regalando. Volvemos nosotros enseguida, queridos niños, con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre viene Él a iluminar nuestros senderos, nuestra vida. Escalón por escalón subimos hacia el camino de la santidad. En este día leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 1, estamos iniciando del versículo 1 al 8. El mensaje ha llegado a ustedes, nos dice San Pablo.
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a los consagrados de Colosas, hermanos fieles en Cristo, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Ustedes, dice, alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia, el cual está dando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo que entre ustedes, desde el día que oyeron hablar y conocieron de verdad la gracia de Dios. Así lo aprendieron de Éfratas, mi hermano querido, fiel ministro de Cristo al servicio de ustedes. Él me ha informado del amor que les inspira el Espíritu. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta es la experiencia de Pablo, una experiencia positiva. Aquí estamos iniciando la carta, el saludo también, donde él se presenta y dice: llego a Ñemboú, a Peñán de Yara, las Ñemboúas y Nayeva Pendeaputebe, para anunciarles. Y ese mensaje, decíamos, ha llegado a ustedes. Es el mensaje de salvación, es el mensaje que nos invita a cambiar. Pero Pablo está contento y Pablo les dice: porque ustedes han escuchado y está dando fruto en medio de ustedes. Que los frutos de la gracia de Dios, que los frutos de la palabra de Dios se puedan hacer realidad en la vida de cada uno de los cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este momento vamos a hacer las preguntitas como siempre, porque hoy el tema es muy importante, querida Melissa. ¿Qué tema estamos nosotros reflexionando hoy aprendiendo con Jesús? El sermón de la montaña. El sermón de la montaña en esta catequesis del día de hoy. Primera preguntita. ¿Qué es lo que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí, queridos niños? Recordando la historia de Israel, Dios había dado su ley por medio de Moisés en el monte Sinaí. Ahí está, Dios había dado entonces su ley, queridos niños. Y estoy recordando, ¿verdad?, toda la historia de Israel que va caminando, llega hasta el Sinaí y ahí Dios le ofrece y le da su propia ley. Pero eso lo da, queridos niños, a través de Moisés y lo hace en el monte Sinaí. Melissa, ¿dónde lo hace entonces? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Y ahora viene la segunda preguntita y estén muy atentos. ¿Qué nos da, queridos chicos, Jesús en el monte de la bienaventuranza? En el monte de la bienaventuranza, Jesús nos da una ley que es un programa de vida dirigido a todos. Muy bien, queridos niños, esta es una nueva ley que Jesús les da al pueblo. Esta es la ley entonces que nos exige a ser felices. ¿A qué nos exige, queridos chicos? A ser felices. Y por eso dice felices, felices, bienaventurados. Por eso es el monte de las bienaventuranzas, el monte de la felicidad, de donde Jesús nos llama siempre a hacer ese camino de nuestra propia felicidad, queridos chicos. Y ahora viene la tercera preguntita y estén atentos ahí para poder responderme. ¿A qué nos ayuda, queridos chicos, las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas nos ayudan a conocer y comprender mejor a Dios, el Dios de Jesús, que transforma a las personas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante, que transforman a las personas. Estas bienaventuranzas deben transformarnos, deben hacernos niños, deben hacernos cristianos auténticos, queridos chicos. Y eso es lo que le pedimos hoy también. Y vamos a pedirlo por medio de nuestra mamita, que se dejó también transformar por la prédica de su propio Hijo Jesús, la bienaventuranza. Y ahora decimos juntos con las manitas puestas: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes y sobre toda su familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús.